Seguimos en la introducción de Romanos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahora, imagínese acampar cerca de un bonito arroyo que corre a través de un valle con arbustos. En la mañana, usted se lava la cara en aquella agua clara y bebe de allí también un poco, para enfermarse repentinamente unas horas después. ¿Pero por qué? Porque en la fuente del arroyo, al principio del arroyo, un hombre ha vertido desechos tóxicos en el agua. Ahora, toda el agua que fluye montaña abajo y a través del valle está contaminada. Aún cuando se ve bien y limpia, hay tóxicos invisibles. Adán está parado en la fuente del arroyo de la humanidad y ha contaminado este arroyo. Usted podría decir, oiga, eso no es justo, yo no comí de ese fruto. Bueno, usted no ha comido del fruto prohibido, pero usted ha experimentado con el pecado prohibido. Usted puede no haber comido ese fruto, pero usted podría haber robado uno. En otras palabras, usted ha cometido sus propios pecados, los cuales prueban que usted ciertamente ha sido infectado con el agua contaminada de la naturaleza de Adán. Todos nosotros nacimos en la familia de Adán y nuestro caso es terminal. Déjeme mostrarle, en primer lugar, la necesidad del Evangelio. ¿Por qué vino esta necesidad del Evangelio? La razón por la cual el Evangelio fue primero prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, es porque la humanidad fue maldecida y el pecado traería su penalidad llamada muerte. La razón por la que usted tiene que nacer de nuevo, amigo y amiga, es porque usted nació la primera vez en una familia con enfermedad que está contaminada con pecado y condenada a muerte. ¿Entiende esto? Juan capítulo 8, versículo 44, nos recuerda al Señor diciendo que el padre de la humanidad es el diablo y que la humanidad está necesitada porque es tal como su padre, quien no es más que un mentiroso. Sucede que usted tiene problemas familiares más grandes de lo que alguna vez usted imaginó. Tiene un problema con alguno de sus familiares con quien nunca pensó que sería posible tener un problema. Como raza humana, hemos sido infectados, hemos bebido del agua contaminada, estamos infectados terminalmente con el pecado. Necesitamos ser extraídos de esa familia moribunda para ser adoptados en la familia viviente de Dios. Las religiones han llegado a ser los maestros en enmascarar los efectos de la enfermedad. Esto me encanta. Lo vuelvo a repetir, escuche bien. Las religiones han llegado a ser los maestros en enmascarar los efectos de la enfermedad. Han prometido producir medicinas espirituales para mantener el dolor de la culpa y la vergüenza al mínimo. Han producido cosméticos para maquillar el alma y la hacen parecer menos enferma y más espiritual. Hasta han inventado maneras de negar nuestra condición y han provisto planes de automejoramiento para hacernos sentir mejores respecto a nuestros pecaminosos egos. Las religiones de esta cultura no ofrecen perdón eterno, sino un sistema de rituales y obras que si usted las hace bien, tal vez podría entrar al cielo. Tal vez. No es una noticia. Hace muchos años en la India estuve en el área de espera de un templo hindú. Noté una placa en la pared que tenía un mensaje que declaraba cómo tener vida eterna. Escuche bien, decía así: aquel que desee cruzar el doloroso océano de la vida mundanal, que está llena de cocodrilos de enojo, codicia y encaprichamiento, debería asirse de Bhagavad Gita, el cual tiene las disciplinas de la acción, devoción y sabiduría como sus remos. Este le llevará fácilmente a la tierra de la liberación. Hasta ahí lo que decía este cartel. Ese era su camino al cielo, o nirvana. Este era su evangelio.
Si usted se sujeta a los remos de la disciplina, acción y devoción, entonces tal vez usted logre cruzar a través de las aguas de la vida infectadas de cocodrilos a una mejor vida. Con más estudio, usted aprenderá que toda persona debe pasar tiempo en uno de 21 infiernos que queman el karma malo. Una vez purgado, el alma es reciclada para un estado mayor en la próxima vida y el ciclo empieza de nuevo. Si ellos han sido particularmente malos en la vida previa, podrían ser condenados a uno de los infiernos más bajos, donde son cocidos en grandes jarras o devorados por cuervos. El budismo tiene sus 7 infiernos calientes con cámaras de tortura y pantanos, pero hay también 8 infiernos helados para aquellos culpables de pecados menores. Francamente, todas las religiones del mundo hechas por los hombres son básicamente lo mismo en esto. No tienen buenas noticias. El mundo occidental ha fabricado sus propios sistemas religiosos. Tal vez no han tratado de cocinarle en una gran jarra o le han dicho de ser frisado en un infierno helado, pero son igualmente sin esperanza y vacíos en su sistema de automejoramiento y autosalvación. En esto somos exactamente iguales. Son como el emperador quien desfiló alrededor del pueblo absolutamente desnudo, habiendo sido engañado al creer, en su orgullo, que estaba vistiendo tal fina y costosa ropa que solamente los sofisticados podrían ver la exquisita tela. Y cuando el emperador salió para mostrar su ropa, el cual era, en efecto, su traje de cumpleaños, su reino observó en silencio, no queriendo decir nada, menos mostrar su falta de inteligencia. Pero finalmente un pequeño niño dijo en voz alta: «¡Mami, el emperador no tiene ropas!». ¿Cuántos somos así? Los hijos de Dios tienen un mensaje para todas las religiones en el mundo entero. La religión fabricada por el hombre no tiene esperanzas, no tiene respuestas para ofrecer. Escuche bien esto. Aún con toda su pompa y su circunstancia y su ritual y ceremonias, esta deja a las personas expuestas y desnudas ante el único Dios verdadero, ante quien están condenadas en sus pecados. Hace algunos años, en la India, pasé un videoclip de un sacerdote lavándose en las contaminadas aguas del río Ganges. Él creía que este ritual le lavaría sus pecados. La razón por la cual hay muchas religiones en todo el mundo es porque hay algo dentro del corazón humano que sabe que necesita algo fuera de sí para su limpieza. Veremos eso luego en Romanos capítulo 1. Hay algo acerca de nosotros que nos condena con un sentido de vacío y culpa. Debe haber algún ritual, alguna limpieza o alguna manera de silenciar esta culpa, decimos. Debe haber algo o alguien que pueda ayudar. Sócrates una vez lamentó: «Oh, que alguien se levantara para mostrarnos a Dios», decía él. La raza humana sabe que debe haber una forma de encontrar el perdón. Debe haber un camino a la eternidad. Debe haber una fuente de esperanza, debe haber alguien quien diagnostique nuestra condición terminal y provea la cura. Pablo será aquel que se levantará y nos mostrará a Dios, y él mostrará el camino a Dios, quien es la suma y sustancia del Evangelio de la verdad. ¿Es sorpresa entonces que la palabra evangelio en el griego es la palabra que literalmente significa buenas nuevas? No. Sí hay pecado, sí hay vergüenza, sí hay maldad, sí hay muerte, pero hay buenas noticias también. Pablo resume las buenas nuevas en Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así la Biblia: «Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que,
Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Luego, en el verso 21 continúa diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí la porción de la palabra. Esas son buenas noticias. En efecto, todos hemos bebido del arroyo contaminado de la raza de Adán, pero hay otro quien ha empezado una nueva raza de hombres y mujeres, chicos y chicas, justificados completamente. Hay una manera de tener y de saber que tienes vida eterna. Es a través de ese único Jesucristo nuestro Señor. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Miren lo que dice ahí. Hay tal cosa hoy como el evangelio de verdad. En una era de decepción, mentira, desconfianza, confusión religiosa, manipulación santa, aquí al final está el evangelio de verdad. Pablo lo bosqueja para nosotros una descripción de las buenas noticias. Por ejemplo, la fuente del evangelio. ¿De dónde vino el evangelio? Una segunda pregunta también importante es, ¿de dónde vino el evangelio? No solamente la necesidad del evangelio, por qué vino, sino de dónde vino. En la última parte de Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo declara que este es el evangelio de Dios. Usted podría traducir esa construcción posesiva de tal manera que se podría leer así, escuche bien. Este es el evangelio cuya fuente es Dios. Pablo tenía que establecer que el evangelio tiene una fuente divina, o ésta no tendría credibilidad para un mundo que está lleno de religiones. De hecho, durante los días de Pablo, hubo también otras formas del evangelio. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4, allí Pablo advierte de hombres que predicarán un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente. No nos olvidemos de esto. En otras palabras, hablarán del evangelio, hablarán del espíritu, aún hablarán acerca de Jesús, pero ese es un Jesús diferente. En Gálatas, capítulo 1, versículo 7, en la última parte, Pablo advirtió a los creyentes sobre el mismo asunto cuando escribió esto, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En los versículos 8 y 9 continúa diciendo palabras que todos necesitan oír más que nunca hoy. Él dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta es una de aquellas pocas veces en que Pablo se repitió a sí mismo en el mismo párrafo. La palabra diferente usada en esta frase, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es una palabra que puede ser traducida más que o en añadidura a. O sea, le agregan cosas al evangelio. Pablo estaba probablemente refiriéndose al judaísmo en su búsqueda no necesariamente para negar a Cristo, pero para añadir a Cristo las obras de la ley. ¿Entiende esto? Estaban añadiendo al evangelio. Era Jesús y algo más para la salvación. Cuando veo una copia del libro de Mary Baker Eddy sobre la clave para la comprensión de la Escritura, o el libro del Mormón, por ejemplo, el cual se declara a sí mismo ser otro testamento para añadir al Nuevo Testamento, pienso en este verso. La ironía es que Joseph Smith,
El fundador del mormonismo proclamaba que fue un ángel quien le guió a las láminas, las cuales, al ser traducidas, proveyeron revelación nueva concerniente al Evangelio. ¿No le llama la atención esto? ¿Qué dice Pablo? Mire el versículo 8 nuevamente. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, aun si un ángel del cielo os anunciare un evangelio en adición al evangelio que ya en el pasado les hemos predicado, dejen que sea maldito. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la razón por la que la introducción de Pablo al evangelio de la verdad es tan crítica. No es el evangelio de Pablo, no es una nueva revelación de un ángel. Este evangelio tiene como su fuente a Dios. No se llaman buenos consejos, se llaman buenas noticias. En tercer lugar, veamos ahora los mensajeros del evangelio. ¿Quién nos dijo de esto? Ya vimos también la necesidad del evangelio, por qué vino. Vimos la fuente del evangelio, de dónde vino, y ahora estamos viendo los mensajeros del evangelio. ¿Quién nos dijo de esto? Ahora, si este evangelio es verdaderamente de Dios, entonces no es algo nuevo o inconsistente con lo que Dios ya ha revelado. ¿No es cierto? Entonces, Pablo hace ese punto lógico en los siguientes versículos al introducir los mensajeros del evangelio. ¿Quién nos dijo sobre el evangelio? La respuesta de Pablo es los profetas. Note Romanos capítulo 1, versículo 1 en su última parte y el versículo 2. Dice, el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En otras palabras, este es el antiguo evangelio. Este evangelio no es algo nuevo. No es algo que Dios trató de juntar apresuradamente después de que Adán y Eva pecaron. No es eso. Él no estuvo en los cielos observando y diciendo, no puedo creerlo. Ellos comieron del fruto, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nunca hubo una emergencia que sorprendió a la Trinidad. Esto me encanta. Nunca hubo una emergencia que sorprendió a la Trinidad. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dicen que el plan de redención precedió a la formación del mundo. Los profetas, desde el tiempo de Moisés, habían estado profetizando su venida. De hecho, la primer venida de Cristo fue profetizada al menos en 330 pasajes del Antiguo Testamento. Cuando Pablo cita el libro de Romanos, él citó y dice de Génesis 5 veces. Él habló de Éxodo 4 veces, de Levíticos 2 veces, de Deuteronomio 5 veces, del primer libro de Reyes 2 veces. Mencionó Salmos 15 veces, Proverbios 2 veces, Isaías 19 veces, Ezequiel 1 vez, Oseas 2 veces, Joel 1 vez, Nahum 1 vez, Habacuc y Malaquías 1 vez cada uno. En Lucas capítulo 24, 27 leemos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En San Juan capítulo 5, versículo 18, los líderes religiosos estuvieron discutiendo con Jesús porque él realizó un milagro en un día sábado. Cuando Jesús dijo ser igual que Dios el Padre, ellos quisieron matarle. Él les dijo en el versículo 39, escudriñad las Escrituras. En otras palabras, tal como lo parafrasea Barjous, ustedes tienen siempre sus narices pegadas en la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento muestra el camino a la vida eterna y que lo hace apuntando a través del Mesías, Jesucristo. Continúa diciendo en San Juan 5, 45 y 46, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Puede el Señor ponerlo más claro que eso? Qué claro que está. Él continúa más allá al decir en el versículo 47, pero si no creéis a mis escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuáles fueron los escritos de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En otras palabras, si ustedes no pueden oír la verdad del Evangelio en Génesis, no escucharán la verdad del Evangelio en Mateo tampoco. Usted no puede elegir cuáles libros de la Biblia piensa están bien y cuáles piensa que son una fábula. Si usted puede creer el primer verso de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces puede creer todos los demás versículos de la palabra de Dios. Se sorprendería entonces por qué tantos de los ataques de Satanás a través de los siglos ha sido dirigido contra el primer libro de Génesis. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Jesús, si usted no le cree a Génesis, no le creerá a Apocalipsis. Desde el primer verso hasta el último, el Evangelio de Dios ha sido revelado. La Biblia es todo lo que usted necesita para descubrir el Evangelio de verdad. John Wesley escribió alrededor de 1870 estas profundas palabras. Escuche bien. Soy una criatura de un día, pasando a través de la vida como una flecha a través del aire. De aquí a un momento no seré visto más. Caeré en una inalterable eternidad. Quiero saber una cosa, el camino al cielo. Cómo aterrizar a salvo en esa feliz playa. Dios mismo ha condescendido con enseñarme el camino. Para este mismo fin vino del cielo. Lo ha escrito todo en un libro. ¡Oh, denme ese libro! A cualquier precio, denme el libro de Dios. Lo tengo. Aquí hay suficiente conocimiento para mí. Permítanme ser un hombre del libro. Aquí entonces estoy, alejado de los ocupados caminos de los hombres. Me siento a solas. Solamente Dios está aquí. En su presencia abro, leo su libro, para este fin, para encontrar el camino al cielo. Qué palabras más exquisitas las de John Wesley. Pablo declara en su oración reveladora, este es el Evangelio de la verdad y son buenas noticias. Ustedes las han oído a través de los profetas. Habiendo establecido la necesidad del Evangelio, la fuente del Evangelio y los primeros mensajeros del Evangelio, Pablo se traslada ahora al contenido del Evangelio de la verdad. En cuarto lugar, el contenido del Evangelio. ¿De qué trata? Ahora Pablo avanza un poco para revelar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué se trata todo esto del Evangelio? Pablo nos dice en los versículos 1b al 3, dice así, el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Note esto, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Déjeme detenerme un poco ahora en la humanidad de Jesús. Ahora, ¿por qué la mención que Jesús, el Hijo de Dios, que nació, se le relaciona con David? ¿No es suficientemente impresionante decir que Él es el eterno Hijo de Dios? No. A menos que, como Pablo comprende, usted comprenda la importancia de su conexión real como la calificación para sentarse en el trono de David como Mesías. Vamos a ir despacio en esta parte. Las profecías han declarado que el Mesías sería un descendiente de David de la tribu de Judá. El verdadero Mesías debe ser un descendiente de la línea real de David, y así, legalmente un heredero con todo el derecho al trono. Esta es la razón por la que el Evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Cristo, el cual traza el árbol genealógico de la familia terrenal de Jesús, llegando hasta David.
Vamos a imaginarnos ahora un diagrama de las dos genealogías encontradas en los evangelios que harán esto más fácil de entender. Una genealogía, por ejemplo, a la mano izquierda, es la de Mateo capítulo 1, y la otra, a la mano derecha, es la de Lucas capítulo 3. Note la prominencia de la conexión real de Jesús. Por ejemplo, Mateo menciona a Abraham, David, Salomón, José, quien tiene el derecho real, Jesús, y el hijastro de José por nacimiento tiene el real e histórico derecho de ser el rey de Israel. Ahora, vamos a la otra columna. Lucas capítulo 3 menciona a Abraham, David, Natán, María, quien tenía el derecho legal, y Jesús, el hijo de María por adopción, tiene el derecho legal para ser el rey de Israel. Concluimos con este cuadro imaginario. En Mateo capítulo 1, la genealogía es en realidad de José. Traza su línea desde Abraham pasando por David y luego por Salomón. Dios había prometido a David en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10, que el trono de Salomón sería establecido en Israel. De esta manera, los futuros reyes vendrían de los descendientes de David a través de Salomón. Esto fue prometido aunque Salomón no fue el primogénito de David. De hecho, el hermano mayor de Salomón fue Natán, quien de acuerdo a el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 14, nació en Jerusalén. Esta es la línea de David a través de Natán, que finalmente produce una niña llamada María. Este es un ejemplo de la belleza de la soberanía de Dios. Ahora, Natán, el hijo de David, tuvo una descendencia que avanzó hasta que culminó en el nacimiento de una niña llamada María. María fue entonces una mujer que podría pasar a su hijo el derecho legal a sentarse en el trono. ¿Entiende esta parte? Tiene que meditarla. Salomón, otro hijo de David, tuvo una descendencia que avanzó hasta que produjo un niño llamado José. José fue entonces el hombre que tenía el derecho real e histórico para sentarse en el trono como rey. Entonces, adivine qué sucedió. Estos dos primos lejanos, llamados María y José, se comprometieron. Su compromiso significó que había un trono en Jerusalén. Su primer hijo tenía tanto el derecho legal como real para sentarse en el trono de David. De hecho, recuerde la historia de la Navidad, que nos relata de José y María teniendo que viajar al hogar de sus antepasados cuando todos los judíos serían parte de un censo y luego del impuesto. Fueron a Belén porque José, el jefe de la casa, era un descendiente directo del rey David. Por lo tanto, aquel bebé que nació aquella noche y fue envuelto en pañales en un pesebre lleno de paja, no era otro sino aquel quien tenía todo el derecho para ser el rey de Israel. Hay más, así que tome un profundo aliento y preste atención. Hay un ligero problema. Siglos antes del nacimiento de José, una maldición de parte de Dios había tenido lugar sobre esta línea en particular. Entonces, notemos el problema de una maldición real en la genealogía de Jesús. En la genealogía de Mateo, capítulo 1, versículos 11 y 12, usted descubrirá un ancestro llamado Jeconías. Jeconías había sido maldecido por Dios con una maldición que quitaría el trono de cualquiera de sus descendientes. En Jeremías capítulo 22:30 leemos: Así ha dicho Jehová. Jeconías, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Allí está esa maldición. Y en efecto, a ninguno de los 7 hijos de Jeconías, a ninguno de sus descendientes se le dio el trono de David. Pero José es un descendiente de Jeconías.
Por lo tanto, cualquier hijo biológico de José no se podría sentar en el trono de David a causa de esta sentencia. ¿Cómo se soluciona este problema? ¿Sabe cómo? Con la deidad de Jesucristo. El diseño soberano de Dios fue toda una obra maestra. María y José se casaron, pero María concibió por obra del Espíritu Santo, quien la cubrió con su sombra. De esa manera, José sería no el padre biológico, sino el padre adoptivo de Jesús. Esto le permitió a Jesús evitar la maldición y tener los derechos reales, históricos y legales de sentarse en el trono que fueron traspasados a él. ¿Quedó entendido entonces? Pero no solo quiero que veamos la humanidad de Cristo, sino también el nacimiento virginal de Cristo, y es de mucha importancia. Siglos antes, Isaías el profeta declaró en el capítulo 7:14 así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Los evangelios de Mateo y Lucas, ambos, claramente revelan a María como aquella virgen. De hecho, José iba a abandonarla secretamente cuando descubrió que ella estaba embarazada. ¿Se acuerda? Él sabía que el padre tenía que ser algún otro. Ella, obviamente, había sido infiel a sus votos del desposorio. Sería una visión de noche que mostraría a José lo que Dios tenía en mente para aquel bebé. Ese bebé era nada más y nada menos que el Mesías milagrosamente concebido. Barnhouse lo aclaró muy bien cuando dijo: entonces Jesús era el Mesías sin maldición, el Mesías legal, el verdadero Mesías. De hecho, Jesús era el único Mesías posible. El linaje de David terminó con él. Entonces el apóstol Pablo, al introducir el Evangelio a su audiencia, sabía completamente bien que el Mesías tenía que no ser ningún otro, sino un descendiente de David. De esta manera, usted lee en Romanos capítulo 1, versículo 3, que el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Este Hijo de David fue el Mesías prometido, el heredero con derecho al trono de David. El Mesías había venido. Estas fueron ciertamente muy buenas noticias. Y son las mismas noticias que hoy en día seguimos predicando, seguimos proclamando, en beneficio de todos aquellos que todavía no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador.